contrarias, un riesgo país que baja y un dólar informal que sube. Pero para analizar esto, el economista amigo Damián Di Pace, que suele ir a almorzar a algunos lugares, está con nosotros. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? ¿Cómo Buenas estás vos? tardes. Te vi ayer en Muy un, bien. en un reportaje muy interesante. Y te quiero preguntar, 4% casi la caída del riesgo país. ¿Tiene que ver también con la suba exorbitante de los bancos? ¿Cómo estás analizando este día, Dami, que tiene muchas noticias? Bueno, sí, suba de acciones, suba de los bonos soberanos, el G20 ya tocando los $80 paridad, y una situación donde evidentemente Argentina se encamina hacia estar mucho más cerca de la toma de deuda en el mercado, ¿no? Claro. Me parece que si efectivamente esto sigue avanzando así, bueno, probablemente Argentina acelere la posibilidad de tomar deuda en los mercados a un nivel de tasa más conveniente, y eso podría también anticipar una salida del cepo antes de las elecciones, que es lo que muchos decían, no, eso no va a ser, van a esperar a que salgan las elecciones, y bueno, eso sería muy, muy importante porque el presidente anunció el martes pasado que efectivamente hay 2 o 3 ejes importantes para la economía: reforma tributaria, salida del cepo, y me parece que, bueno, nunca dijo el momento, pero si esto sigue así, puede llegar a Claro. adelantarse Ahora, esa posibilidad, ¿no? Dami, con un bono de 80 de paridad, recordamos que muchas veces nosotros recomendamos un bono que se cobraba con las 4 primeras amortizaciones del bono y se cubría. Hoy tenés que esperar para recuperar esos 80. La totalidad es muy poco lo que queda de elasticidad de acá al 2030. Bueno, es la cosa que lo comparamos con paridades muy bajas donde los niveles de rendimiento fueron excepcionales en todos los ámbitos, Santi, porque cuando veíamos la semana pasada que los rendimientos de los activos financieros este año tuvieron un rendimiento promedio de 61% en dólares, decime en qué lugar del mundo encontrabas eso. Entonces, todo lo que te quede acá por delante, ante una inflación a la baja, un tipo de cambio estable y una situación donde los valores comienzan a recomponerse, claro, 15%, 20%, ni que hablar 61% en dólares, no existe, no debería existir, ¿me entendés? ¿Por qué? Bueno, porque son niveles de rendimiento que solo te lo permiten una distorsión enorme de la macroeconomía y su reequilibrio, o niveles, como pasa en Argentina, de inflación muy alto. Pero claro, cuando vos empezás a poder estabilizar inflación, tasa y tipo de cambio, esos rendimientos ya no deberían ser, ni que hablar la paridad de los bonos, ya no deberían ser tan grandes, ¿no? Ese es excelente el punto. Es ese punto, Dami, el que hay que tocar. Voy a los números. 171% subió el Merval hasta hoy. Prácticamente, si sigue con un rate alcista, puede llegar a 200% en un año. Pero lo preocupante es que en dólares subió 137% en un año. Entonces digo, debería empezar a mermar en una economía equilibrada. La pregunta es si está equilibrada, y escúchame bien lo que te voy a decir, o desequilibrada, porque los precios son medio de loco. Bueno, los precios son efectivamente ante una euforia. El mercado se volvió muy bullish en Argentina. Entonces yo ahí digo, hay dos situaciones. Si efectivamente Argentina va hacia un proceso de recuperación sostenida, bueno, probablemente pueda llegar a crecer más, pero en algún momento hay un momento de caída donde después de la euforia viene un poquito la depresión. Los mercados funcionan así, los análisis técnicos funcionan así, porque no se puede subir Tal cual. eternamente. Sí, lo que hay es una subida con alguna pequeña corrección y volvés a subir de vuelta. Esa corrección, ¿cuándo se va a dar? Y no lo sé. Probablemente todos pensaban que podía ser ahora el escenario, justamente, pero sigue estando alcista el mercado. Y creo que las bases son tan bajas, Santi, que en términos reales, no nominales, de un 170%, todavía no creo que se haya alcanzado el valor de Merval del pico del 2018, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces estamos cerca y bueno, sí, pero estás en un proceso de recuperación muy rápido que probablemente tenga algún proceso de recorrección en medio. Ahí yo lo que quiero decir es lo siguiente: me parece que si Argentina puede efectivamente seguir bajando el riesgo país entre los 500 y 600 puntos,
va a ser sujeto de deuda del mercado, van a entrar muchos dólares por las cuentas financieras. Y hoy, viste lo que se hablaba en los pasillos del mercado de la famosa enfermedad holandesa. Ojo con eso. La fiebre de los tulipanes. 6,81 para el riesgo país, sumado a una tasa del 4,5, más o menos estaría Argentina endeudándose en torno a un 11, un 12. La idea es endeudarse por debajo del 10, Dami. Sí, a un 9-10%, lo cual sería una tasa más accesible. Y bueno, no estaríamos lejos, Santi, o sea, si efectivamente perfora los 600 puntos, estaríamos muy cerca de poder hacerlo. Y creo que el gobierno en ese caso, me parece a mí, que podría tomar deuda o parte de algún organismo internacional, que generalmente es una tasa mucho más graciable que el 9, pero salir a buscar otra parte al mercado, ¿no? Me parece que en esa composición mixta puede llegar a financiarse y tener un año, reitero, de mucho ingreso de dólares por la cuenta financiera, donde esto que estamos viendo en los activos tenga alguna corrección en el medio, pero recuperación siempre mirando hacia arriba la tendencia, ¿no? O sea, corrección, pero con tendencia alcista también el año que viene. Más, obviamente ya es imposible tener un aumento tan grande como el que hemos visto. Te bajo de las pizarras y vamos a caminar por la calle como a vos te gusta, que sos un economista de a pie, y decimos 2025 va a estar llena la Argentina de dólares porque nos vamos a poder endeudar a una tasa muy baja. Entonces vamos caminando por la calle y la gente nos pregunta, ¿y cómo me va a repercutir a mí? ¿En qué momento mi poder adquisitivo va a ser mayor? Porque los dólares vienen para invertir y para dar trabajo en los sectores mineros, petroleros y los que ya sabemos. ¿Qué pasa con la producción en la Argentina y qué pasa con las importaciones, Dami, que son las que van a sacar un poco de trabajo a la gente? La escuela macro es la misma, pero las aulas son diferentes. Porque las aulas de la producción de las grandes empresas funcionan con una dinámica donde colocan obligaciones negociables en el mercado y efectivamente pueden generar procesos de crecimiento. La aula del empresario pyme es otra. La aula del empresario pyme tiene dólar en el colchón, no lo sacó ni para el blanqueo, no lo sacó nada y lo que está esperando es que todas estas expectativas se convaliden en efectos prácticos. Hasta ahora estamos a mitad de término. ¿Por qué? Porque para mí me faltan 2 pasos más para que una pyme diga, che, ahora sí la saco. Primer paso institucional. Milei gana las legislativas, si hay reforma tributaria o no hay reforma tributaria, porque es una promesa. ¿El cepo para la pyme es un problema? No, para la pyme la verdad no es un problema. Es un problema para la grande, pero no para la pyme. La pyme en definitiva vende en el mercado doméstico y no es una gran preocupación el cepo. Lo que es una gran preocupación es la reforma tributaria y la continuidad de las políticas económicas a lo largo del tiempo. Porque si efectivamente le estás prometiendo una reforma tributaria, tenés que tener mayorías en el Congreso. Entonces la previsibilidad parte de lo institucional. Vamos a la previsibilidad del mercado, que también la espera la pyme. ¿Cuál es la previsibilidad del mercado? Y la realidad es que con una recuperación de la economía del 5% el año que viene, el poder adquisitivo bajando la inflación va a recuperarse muy lentamente. Muy lentamente. Entonces yo te diría que la pyme que va a invertir, me parece que va a esperar mucho más hacia el último trimestre del año que viene para decir, che, ahora sí, que para la primera etapa del año. Ahora, puede tener crédito la pyme. Hoy hablábamos de la capacidad de los bancos, porque si no, no se entiende que un activo como Banco Galicia suba 400% prácticamente en lo que va del año. Multiplicó por 4 su valor bursátil. Digo, la pyme puede tomar crédito, pero el tema es para qué, en qué momento, Dami, la rueda empieza a funcionar por sus propios medios o por lo menos la tiramos por una barranca para que funcione. Porque hoy, hablando con la gente de textil, me dice, nosotros tenemos la capacidad instalada del 47%. La pyme ya toma crédito para financiar capital de trabajo. Lo que vos pensarías es decir, che, ¿cuándo va a tomar la pyme tasa para inversión productiva? Que son como 2 mecanismos diferentes. Por una parte, financio capital de trabajo, porque yo necesito tomar deuda, crédito, porque no me está funcionando mi flujo de fondo normalmente. Estoy necesitando financiar mi capital de trabajo. Y lo otro es decir, che, ahora estoy 46%, pero me creció 60% y veo que efectivamente puedo llegar a tener mayor flujo el año que viene. Bueno, ahí compro un bien de capital. Eso
te diría que hay sectores que tienen más dinamismo que otros. Ejemplo, sectores todos vinculados a los sectores de bienes transables y seguramente van a tomar inversión productiva porque van a necesitar maquinaria, van a necesitar transporte, van a necesitar tecnología, van a necesitar mucho de eso. Los vinculados al mercado doméstico mucho más lento. Porque primero tenés que recuperar el volumen para tomar una tasa de inversión productiva. Pues si yo tengo mi capacidad instalada a 48, ahora voy a comprar una máquina. Claro. Lo que espero es llegar a 80, 90 y decir, che, ahora sí porque me voy a quedar, probablemente tenga un cuello de botella. Es que ahí está el punto, Dami. ¿Cuándo voy a cambiar? Porque parece que es primero el huevo o la gallina. Voy a poner una máquina para producir el triple, pero estoy vendiendo a la mitad. Cuando empieza a vender, compro la máquina. El punto es cuándo va a empezar a vender, cuándo se recupera, decías muy lento, pero cuándo va a recuperar el poder adquisitivo de la gente, decir, lo que gano me alcanza para lo que tenía antes. No digo más, digo lo que tenía antes. Para mí el último trimestre del año que viene vas a tener mayor, la clase media va a ver más este proceso de recuperación del poder adquisitivo. El último trimestre del año que viene, te explico por qué. Porque el primer semestre del año todavía tenés corrección de muchos precios relativos a la economía, que el gobierno ya lo tiene pautado, que es eliminación de subsidios nacionales, que es efectivamente corrección todavía de precios de privados, del sector privado, y recién lo va a empezar a ver el último trimestre del año que viene, para mí. La verdad que generalmente uno te puede llegar a decir, no, va a ser el segundo semestre. Quiero ser concreto, cuando vos ves del punto de partida en que estamos, el salario promedio en Argentina, en febrero de este año, estaba en 986.000 pesos. En términos reales, en 2003, que fue un año muy malo para la economía, pero de salida de recuperación, era 886.000 pesos a valores constantes. Claro. Quiere decir que el punto de partida de esto, en términos de salario, fue muy similar a una de las peores crisis de Argentina, fue la 2001-2002. Entonces, imagínate lo que el deterioro del salario en Argentina ha sido monumental. Sin duda, Dami, vamos a ver cuánto es la inflación en aquel momento y seguramente lo vamos acá a contar en la pantalla de Canales. Gracias, Dami. Un placer. Abrazo grande, Santi. Gran abrazo. Damián Di Pace, economista de los que te cuentan la macro.